Si de algo ha servido la declaración del estado de alarma, ha sido para demostrar que lo que convencionalmente se suele llamar poder judicial, en realidad no es un poder, pero no solo eso, sino lo que es más grave, también ha acreditado clarísimamente que no es independiente ni muchísimo menos, de qué es lo que tiene que ser la justicia. La justicia no tiene que ser un poder, como ya lo decía Montesquieu, en realidad es un poder presque nul, sino lo que es una facultad estatal que lo que tiene que ser es independiente. Y esto ha quedado acreditado y lo ha demostrado el estado de alarma palmariamente. De hecho, por orden del Ejecutivo, la actividad de los juzgados y tribunales, la facultad jurisdiccional de juzgar y hacer cumplir lo juzgado ha quedado paralizada prácticamente a lo mínimo. Su actividad es excepcional y únicamente a asuntos declarados esenciales o de extrema urgencia, sin que el supuesto órgano de gobierno de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial, haya dicho ni mu sobre este particular. Bien, que las decisiones de la justicia ordinaria sobre los límites del estado de alarma hayan sido enmendadas por un órgano político fuera de la propia jurisdicción, como es el Tribunal Constitucional, viene a abundar precisamente en ese sometimiento de la justicia al poder político, al gobierno en este caso, y deja en el entredicho y demuestra como prueba del 9 que efectivamente el judicial no es un poder. Por fin se ha demostrado a las claras la falsedad de un llamar poder al judicial, y esta vez viene de la mano de otra ficción como es la de la soberanía popular. ¿Quién es el soberano? Si le está diciendo públicamente a los gobernados qué es lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. ¿Quién es el soberano que le dice a la justicia qué es lo que debe juzgar, qué es lo que no debe juzgar y cuándo lo debe juzgar? Pues efectivamente, el soberano es el Ejecutivo, ahí es donde reside la soberanía. Nos pone de manifiesto que la soberanía popular es una ficción rusoniana carente de sentido. Si existiera realmente representación y poderes separados en origen, absolutamente prescindible, y esta vez trae de la mano la evidencia de esta mentira que estamos descubriendo, que estamos evidenciando, como que el judicial no es un poder. De ser un poder o siquiera funcionar independientemente, esto último es un requisito imprescindible para que podamos hablar de democracia, no dependería de decisiones políticas del Ejecutivo al que se encuentra claramente subordinado. No tendría que acatar cuándo debe parar, cuándo debe funcionar la justicia. La justicia tiene que funcionar permanentemente, pues es también la garantía y la piedra de toque a la que deben de someterse quienes están legislando y gobernando. Y si encima quien está gobernando se erige en excepcional legislador a través de un estado de alarma, más todavía la justicia debe funcionar. El derecho a la tutela judicial efectiva, que nominalmente recoge el artículo 24 del texto 78, al que me niego a llamar Constitución, se ve reducido al mínimo por decisiones ajenas al propio gobierno de la justicia. Es más, como he dicho, si existiera independencia judicial sería al revés. Serían las decisiones de los políticos, en este caso de los gobernantes, los que estarían sometidos al control judicial. Estamos en consecuencia en un auténtico baño de realidad que evidencia que el judicial no es un poder como sí lo son el legislativo, poder político de la nación, y el ejecutivo, poder político del Estado. Pero ojo, es que, como he dicho antes, ni siquiera tiene que ser un poder. Antes citaba a Montesquieu hablando de que era un poder presque nul, en cuanto que neutro y en cuanto también carente de contenido político. Judicial no es un poder porque no actúa políticamente, sino técnicamente. En esto lo que tiene que ser es no un poder del Estado, sino tiene que ser una facultad estatal independiente. Y esa independencia es absolutamente imposible mientras exista ya un gobierno, en el gobierno que exista un ministerio de justicia que dote de fondos y que ordene su funcionamiento o incluso lo paralice, como se nos está demostrando en este momento. Tampoco será independiente si sus designios
lo rige un Sanedrín de políticos, que es el Consejo General del Poder Judicial, en lugar de gobernarse por el propio orbe jurídico. Políticos, además, que se ponen un cinturón de seguridad adicional por si, aun con los múltiples resortes de control que existan, se escapara alguna resolución que les perjudicaran, como es el Tribunal Constitucional. En el último programa veíamos, en mi última intervención en Radio Libertad Constituyente, veíamos como en el caso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, así fue cuando manifestó o avaló la legalidad de las manifestaciones del 1 de mayo promovidas por los sindicatos, incluso en un voto particular promoviendo o interesando que debía haberse promovido cuestión de inconstitucionalidad. La solución pasa naturalmente por dejar que los jueces ordinarios resuelvan sobre la constitucionalidad de las leyes, así como eliminar el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Las competencias que estos tienen actualmente deben recaer en lo que don Antonio García Trevijano denominaba Consejo de Justicia, que no era sino un verdadero órgano de gobierno de todo lo judicial, elegido por un cuerpo electoral propio en cuanto a su carácter técnico de lo que ahí se iba a decidir, formado por todo el orbe jurídico, no solo por jueces y magistrados, sino también abogados, procuradores, fiscales, forenses, funcionarios de la Administración de Justicia, catedráticos de Derecho, notarios, registradores, todos ellos eligiendo a un presidente del Consejo de Justicia que formara su gabinete de gobierno en ese Consejo de Justicia rector de los designios de la vida jurisdiccional. Por tanto, y como resumen, podemos decir que si de algo ha servido el estado de alarma y sirve, es para evidenciar la ficción de llamar poder judicial a lo que tenemos, a la justicia, conforme además también nominalmente, si antes hablábamos del artículo 24 de la Constitución, también el texto del 78 refieren al artículo 117 y siguientes, que comienza titulándose así, el Poder Judicial, para luego hablar de algo que no es el Poder Judicial, sino es la independencia, la inamovilidad de los jueces y magistrados en el ejercicio de su función, pero no de una institución como es una organización jurisdiccional propia, autónoma e independiente, no como poder político, pues no lo es, ni debe aspirar a serlo, sino aspirar a ser una facultad estatal auténticamente independiente. Ese es uno de los requisitos fundamentales para que existiera una democracia en España.